Gracias por preparar la charla. Ahí la empezamos a grabar y después va a quedar disponible en el canal de YouTube. Así que luego les vamos a pasar un link para que lo difundan entre aquellas personas también interesadas y que no pudieron venir. Así que bueno, Mariano es investigador de CONICET en el instituto, en el IRNAD. Es docente acá en la Universidad Nacional de Río Negro y es director también de la maestría en agroecología de la Universidad Nacional de Río Negro. Mariano es ingeniero agrónomo, los dos somos ingenieros agrónomos, y luego hizo su maestría en la Universidad de Washington y luego su doctorado en la Universidad de British Columbia en Canadá. Y bueno, siempre asociado al manejo y la conservación de los recursos naturales, principalmente los recursos boscosos y con un fuerte énfasis también en la dendroecología. Así que buenísimo, Mariano, gracias por preparar la charla y también dar a conocer parte de las investigaciones y los trabajos que hacemos dentro del instituto. Bueno, lo dejo en tus manos, gracias. Vale, bueno, muchas gracias, Lucas. Bueno, bueno, buenos días, buenas tardes, no sé quiénes han almorzado o están almorzando, yo todavía no. Bueno, nada, sí, un gusto poder participar de la serie de seminarios del instituto, que la verdad que han tenido esta modalidad, hemos podido llegar mucho más lejos de lo que lo hacíamos, así que nada, un placer poder estar contándoles. Bueno, hoy quiero compartirles algunos de los resultados de un proyecto de investigación aplicada que ya realizamos hace un par de años, en colaboración con investigadores del IANIGLA Mendoza, como Pepe Boniceña y Ricardo Villalba, y también Eugenia Marcotti, actualmente en el INECOA, pero bueno, básicamente nos encontramos todos en ese momento en Mendoza. Y un poco lo que buscó este proyecto fue de alguna manera tratar de manera retrospectiva, estudiar justamente cuál ha sido el efecto del clima sobre el crecimiento de los bosques de ciprés de la cordillera en su amplio rango de distribución en la Argentina, para de alguna manera poder después utilizar esa información de base y aplicarla a la gestión forestal de estos bosques en el contexto de un clima cambiante y que, como vamos a ver en un par de diapos, bastante más caliente y seco de lo que esperábamos. Bueno, creo que no es sorpresa, o no debería ser sorpresa para nadie a esta altura, entender justamente los efectos que el cambio climático está teniendo sobre los diferentes ecosistemas terrestres, y la cordillera de los Andes no está exenta, principalmente lo que tiene que ver acá en el norte de la Patagonia, los ambientes cordilleranos están experimentando cambios ambientales de los cuales no teníamos precedentes, y estos cambios a su vez están teniendo un fuerte impacto en los bosques que allí se desarrollan. Esto ocurre principalmente porque el clima tiene un efecto modulador sobre diferentes procesos fisiológicos asociados al crecimiento y a la dinámica de las diferentes especies leñosas, arbóreas, que de alguna manera habitan estos ambientes, pero también indirectamente determinando cambios en el régimen de disturbios dado por la frecuencia, la magnitud y la extensión que los diferentes disturbios tienen en la Patagonia. Dentro de estos cambios, por nombrar algunos, podemos entender que en los últimos años y en el último siglo particularmente, las principales especies que de alguna manera crecen en estos bosques andinos han experimentado variaciones en su crecimiento que de alguna manera están ligadas a estos cambios en el clima. Este es un trabajo de Ricardo Villalba y colaboradores, en los cuales en realidad para el hemisferio sur, pero voy a mostrar solamente resultados para Patagonia, reconstruyeron justamente el crecimiento de 3 especies emblemáticas y también con diferentes rangos de distribución en la Patagonia, como es el ciprés de la cordillera, la araucaria araucana, el pehuen, y el guindo, los Nothofagus betuloides. Y lo que ellos encuentran, utilizando más de 2.500 anillos de crecimiento, es que para estas 3 especies se puede observar como en el último siglo particularmente, pero principalmente en la última mitad del siglo pasado, hay una tendencia decreciente en el crecimiento, y esto no es una cuestión
de algún sitio, sino como pueden ver acá con los colores que se relacionan a las especies, son cronologías, son registros de anillos que están tomados en su amplia distribución, y del promedio justamente muestra esto, una fuerte señal regional de que los bosques están experimentando, por lo menos en esta ventana, en los últimos 300 años, cambios que no lo habían ocurrido, de una tendencia decreciente bastante anormal. Otro de los procesos que de alguna manera se han disparado en la segunda mitad del siglo pasado, en diferentes masas boscosas de la Patagonia, son los procesos de decaimiento forestal y mortalidad. En el caso del ciprés de la cordillera, que fue un poco de los trabajos que hice en mi tesis doctoral, lo que nosotros encontramos es que a partir justamente, principalmente de la segunda mitad del siglo, empezamos a encontrar como algunos árboles dentro de rodales o bosques, inclusive aquellos árboles que venían teniendo de manera individual una tendencia en crecimiento muy alta, abruptamente disminuían su crecimiento, y de alguna manera esto se planchaba y no lograba recuperarse. También teníamos tendencias decrecientes, y básicamente lo que nosotros estudiamos fue decir, listo, bueno, ¿en qué momento, en qué año particular están ocurriendo estas caídas individuales? Y analizando el crecimiento de más de 1.200 árboles, encontramos que los picos, los años en los cuales había una mayor frecuencia de eventos de decaimiento a nivel individual, estaban asociadas con condiciones extremas de aridez. Otro tipo forestal que también está experimentando este proceso son los bosques de lenga, Nothofagus pumilio, y esto es un trabajo de la tesis doctoral y publicaciones posteriores de Milagros Rodríguez Catón. Ella utilizó un enfoque diferente. Lo que básicamente estudió en todos estos bosques en el norte de la Patagonia fue identificar primero diferentes patrones, ¿no? Dentro de los bosques no todos los árboles crecen iguales, dada su historia, dada su estado de competencia, y ella logra distinguir tres patrones diferentes, dentro de los cuales, como se pueden ver, hay momentos en los cuales hay cambios abruptos en el crecimiento. Y lo que Milagros encuentra, y colaboradores, es que cada vez que se produzca un cambio abrupto, eso estuvo también relacionado con fuertes caídas tanto de las precipitaciones, aumentos de las precipitaciones, o un aumento de desvíos anormales en la aridez, que por otro lado no eran tan frecuentes en la primera mitad del siglo y en el siglo anterior. Entonces vemos como de alguna manera estos cambios en el clima vienen teniendo un efecto muy, muy fuerte sobre la dinámica de diferentes tipos forestales. ¿Cuáles son las proyecciones dentro de este contexto que lo que estamos, de alguna manera, pudimos reconstruir y ver qué está pasando? Bueno, las proyecciones futuras para la región no son para nada prometedoras, de hecho son bastante tristes. Y estos son los resultados de un análisis conjunto, una copla de 40 modelos climáticos, y básicamente lo que están mostrando es que para toda la parte final de este siglo que ya estamos viviendo, la temperatura durante la temporada de crecimiento, solamente durante la temporada de crecimiento, va a aumentar 3 grados centígrados, o va a ser 3 grados centímetros mayor al final de este siglo, y que por otro lado las precipitaciones también muestran una tendencia decreciente, un poco menor, pero cuando uno mira básicamente cuál va a ser esa caída, representa básicamente que para la temporada de crecimiento de los bosques, entendamos los periodos, los meses entre octubre, febrero y marzo, va a haber una disminución de 1 milímetro por día sobre los 3 actuales. O sea, va a haber una reducción de un 30% de las precipitaciones diarias en el momento que los bosques, los árboles, de alguna manera, están expresando todo su potencial de crecimiento, ¿no? Esto es algo bastante fuerte. Ante este escenario, entonces, y conociendo básicamente cuál ha sido la respuesta reciente de los bosques, es necesario de alguna manera adecuar la gestión forestal. Nuestras decisiones de alguna manera sobre estos recursos, en lo que tenga que ver con el manejo y la conservación, tienen que adaptarse a estas condiciones de cambio climático, posiblemente mostrando esquemas dinámicos, un manejo adaptativo, que principalmente apunte a brindar resiliencia a los bosques, es decir, tratar de alguna manera acomodar, crear condiciones para que los bosques puedan seguir de alguna manera reabsorbiendo estos impactos sin causar efectos o cambios indeseados. Un problema que ocurre es que si bien las proyecciones climáticas, como las que les mostraba anteriormente, son muy fuertes y son inequívocas, estas proyecciones del clima no incluyen, por lo generalmente, las respuestas de los ecosistemas a estos cambios. Por lo cual justamente es necesario de alguna manera incurrir en análisis que nos permitan paralelamente evaluar los cambios en el clima, mientras de alguna manera podemos predecir cuáles van a ser los cambios
en la vegetación. Sin embargo, nos encontramos con un problema. Estos modelos o estos análisis regionales que se hacen del clima justamente carecen de la resolución espacial a escalas locales, que son los rodales, que son sobre las cuales de alguna manera se toman las decisiones. Entonces eso de alguna manera es una traba a la hora de tomar decisiones puntuales de cómo, de alguna manera, manejar o gestionar estos bosques. Dentro de los bosques andinos patagónicos y para el norte de la Patagonia, por su posición, ¿no?, hacia el extremo, ¿no?, este de los bosques, en el ecotono con la estepa, el tipo forestal de ciprés de la cordillera o Astrocereus chilensis constituye uno de los tipos forestales que posiblemente va a ser más afectado frente al cambio climático global, entendido que inclusive está creciendo o se desarrolla en ambientes con casi 300 o 400 milímetros de precipitación. Si bien los efectos del clima, como mostrábamos en algunas cuestiones anteriores sobre la ecología y diferentes aspectos de la dinámica en estos bosques han sido estudiados, desde entender los regímenes de incendio, entender mortalidad episódica, eventos de decaimiento, establecimiento a nivel regional, existe un sesgo de alguna manera a los tipos forestales más ligados a los ambientes mésicos y secos. Por lo tanto, la información de alguna manera que tenemos de la ecología y la dinámica de estos bosques para entender un poco su respuesta es incompleta y tiene ese sesgo, y justamente no ha tenido en cuenta todos los diferentes ambientes y la estructura o los diferentes tipos de estructura que estos bosques presentan a lo largo de su distribución. Y en esto quizás quiero poner un énfasis principalmente a este tipo de estructura. Los bosques de ciprés se desarrollan en ambientes o en bosques mixtos en el extremo oeste de su distribución, llegando a recibir 2.000 milímetros de precipitaciones, y ahí forman bosques densos, mixtos, con diferentes especies de notofagus, como puede ser el coihue, pero a medida que nos movemos hacia el este, las precipitaciones van bajando, alcanzando los, como decía, 500, 600, 400 milímetros, y formando formaciones mucho más abiertas. Bueno, nuestro sesgo, por lo general, en nuestro conocimiento, tiene que ver con estos ambientes, los bosques más mésicos y cotonales. Entonces, para de alguna manera poder presentar respuestas frente a los cambios climáticos locales, es necesario de alguna manera ampliar nuestro conocimiento y poder conocer justamente la respuesta de esta especie dentro de todo este arreglo de tipos forestales. Con ese objetivo fue que entonces nos planteamos en este proyecto estudiar la respuesta del ciprés de la cordillera a los estados medios y extremos. En este caso, hoy voy a presentar los resultados solo de lo que tiene que ver con los cambios medios del clima, para de una manera poder determinar umbrales de crecimiento de la especie en el pasado, y que esto nos permita de una manera conocer cuál puede llegar a ser el comportamiento futuro de la especie frente a estos escenarios climáticos, y de alguna manera desarrollar mapas, herramientas de manejo que nos permitan tomar decisiones en el futuro respecto de cómo manejar estos bosques. Esto, para poder abordar o llegar a cumplir este objetivo, tuvimos que de alguna manera afrontar un enfoque metodológico bastante nuevo, innovador, que implicó diferentes cuestiones. La primera parte, un enfoque dendrocronológico, básicamente el estudio de los anillos de crecimiento, para determinar umbrales de crecimiento. ¿Y cómo hicimos eso? Bueno, justamente fue estudiar, de alguna manera, evaluar la relación, la respuesta del ciprés de la cordillera a lo largo de estos tipos forestales a los cambios medios del clima durante el siglo XX, para así de alguna manera determinar cuáles eran los umbrales de crecimiento o cuáles fueron los umbrales de crecimiento que esta especie experimentó en el pasado. El siguiente paso, de alguna manera, fue, y utilizando estos límites de tolerancia, estos umbrales, de alguna manera sumar esto a la utilización de modelos globales de circulación general de la atmósfera, y en este caso nos valimos de estudios previos que de alguna manera habían regionalizado ya estos modelos para el norte de la Patagonia. Nosotros utilizamos el escenario 2, un escenario de alguna manera medio, y utilizamos las predicciones para comprendía entre los años 2070 y 2100, y esto de alguna manera nos permitía establecer escenarios climáticos futuros para esta especie y para el área de distribución en el norte de la Patagonia. Y finalmente, justamente del análisis conjunto de estos escenarios climáticos futuros, incluyendo justamente este umbral y la susceptibilidad climática
la especie, fue que nos permitió de alguna manera elaborar mapas de aptitud para el establecimiento y crecimiento, que son esas herramientas que les contaba antes, que de alguna manera sirven o apoyan la gestión de estos bosques. Bueno, los muestreos empíricos de base se concentraron, como les decía, en tratar de capturar justamente ese gradiente en la distribución de estos bosques, ¿no? Yendo de aquellos bosques más abiertos, ¿no? En el ecotono con la estepa, hasta aquellos bosques cerrados y mixtos. Entonces encontramos dos áreas en las cuales podemos maximizar esto, en la zona del lago Traful, en el sur de la provincia de Neuquén, y acá justamente en la zona de Neuquén, ¿no? Poder maximizar justamente sitios y rodales con poca intervención que nos permitían estudiar esa respuesta. Elaboramos 22 cronologías, series de ancho de anillos, y como pueden ver en algunos casos nos pudimos remontar hasta mediados, inicios del 1500, pero para la mayoría de las cronologías tenemos por lo menos 300, 350 años. Y bueno, no voy a entrar en detalle, pero bueno, estos son estadísticos relacionados al uso dendrocronológico, y todas las cronologías de una manera eran bastante robustas y presentaban buenos proxies justamente para el estudio de las relaciones con el clima. Con todas estas 22 cronologías, con más de 2.500 árboles, lo que hicimos entonces fue de alguna manera empezar a modelar y básicamente entender para cada uno de estos arbolitos y cada uno de esos años de crecimiento en el último siglo, y por donde teníamos registros climáticos, estudiar justamente cuál había sido la relación del clima con variables climáticas como ser la temperatura media, la precipitación y un índice de aridez. Bueno, esto nos permitió de alguna manera calcular umbrales, y entonces, ¿qué fue lo que encontramos? Y fue algo un poco sorpresivo por los valores. Lo que encontramos que tanto, y no es un promedio, pero para la transecta norte y para la transecta sur, temperaturas medias anuales mayores a los 6,5, ¿no? algo superiores a los 6 grados, ya determinaban una caída abrupta en el crecimiento. Lo mismo que valores de precipitación anuales menores a 1000 a 1100 milímetros. Esto quiere decir, para cualquier año particular, cuando la temperatura media anual es mayor a esos 6 grados y medios y menor a 1100, el crecimiento del ciprés de la cordillera disminuye abruptamente, o por lo menos esto fue el comportamiento que tuvo en el siglo pasado. Si comprendemos o tomamos en cuenta los principales meses de la estación de crecimiento, desde octubre a febrero, vemos que esos resultados son aún mayores, ¿no? Cualquier temperatura mayor por encima de los 8 grados, que es básicamente lo que posiblemente se experimenta durante gran parte de estos meses y después del mediodía en Patagonia, existe una caída bruta en el crecimiento, como lo mismo la acumulación de menos de 100 milímetros durante la temporada de crecimiento. Cuando construimos un índice de aridez, sorprendentemente esperábamos encontrar que el crecimiento de alguna manera cayera con valores negativos. Y sin embargo nos encontramos que valores levemente superiores a 0 ya implican una caída bruta en el crecimiento, con lo cual vemos que la especie ha estado experimentando cambios que no necesariamente tienen que ver con condiciones extremadamente desfavorables, ¿no? Temperaturas muy altas, por encima de los 15, 20 grados, o disminución drásticas en las precipitaciones, o un índice de aridez negativo, ¿no? Esto de alguna manera ya nos ponía en una situación un poquito de alerta de lo que íbamos a encontrar posteriormente. Utilizando entonces estos límites de tolerancia, estos umbrales, y a partir de, como les decía yo, ¿no? de ese proceso de escalamiento, de poder traer esas simulaciones globales al norte de la Patagonia, lo que de alguna manera hicimos fue construir escenarios climáticos futuros para el área de distribución. Estas series de mapas acá presentan para la precipitación en la izquierda y la temperatura. Tenemos dos mapas. Uno a la izquierda que básicamente representa la línea de base, ¿no? La precipitación media anual. Ahí se pueden ver los sitios de muestreo a lo largo de la distribución de la especie, y de alguna manera muestra en línea roja el umbral que antes les decía, ¿no? Esos 1100 milímetros. Lo mismo para la temperatura, ¿no? Esos 6,6 grados centígrados. Esto es la situación actual, ¿no? Ahora, cuando vemos justamente las predicciones para el escenario A2, vemos que esta línea, que sería el límite, se mueve totalmente hacia el oeste, y todas las poblaciones que estudiamos, de alguna manera, presentan un déficit pero quiero decir, un déficit sí, o presentan precipitaciones menores
a ese umbral o por debajo del rango óptimo. Lo mismo, y quizás de manera más marcada, aparece con las temperaturas. Si vemos justamente esta línea que nos marca justamente esos 6 grados, esta línea ni siquiera aparece en este mapa. Entonces, básicamente, todo el área de distribución donde está básicamente creciendo el ciprés hoy y los sitios de muestreos van a mostrar hacia el final del siglo un aumento promedio, como decía antes, de 3 grados de temperatura con valores extremos de 3,6. Esto quiere decir que entonces el ciprés en el futuro va a estar experimentando un cambio que tanto en sus valores de precipitación media anual como la temperatura media anual exceden el umbral o ese óptimo para su crecimiento. Cuando de alguna manera conjugamos estas dos variables y utilizamos y calculamos un índice de aridez, de vuelta, en este gráfico a la izquierda tenemos la línea de base, lo que serían justamente las condiciones actuales, vemos que este índice de aridez de alguna manera determina situaciones quizás desfavorables para la parte más seca, ¿no?, del rango de distribución de la especie, pero cuando vemos justamente las proyecciones futuras encontramos básicamente que gran parte, si no todos los bosques de ciprés de la cordillera se encuentran justamente o van a experimentar condiciones de aridez por debajo, de ese óptimo, incluyendo algunas poblaciones que van a justamente experimentar valores extremos de menos 1,5 y 2, estando el óptimo, ¿no?, ligeramente por encima de un valor de 0. Entonces, uniendo justamente este tipo de información, fue que finalmente elaboramos estos mapas de aptitud para el establecimiento y crecimiento. Estos mapas justamente representan para tanto la temperatura, la precipitación en este lado como la temperatura, la diferencia justamente entre los escenarios futuros y la línea de base. Por eso es que vemos en el mapa de la izquierda para la precipitación valores negativos. ¿Qué nos está mostrando esto? Que básicamente, y en este caso no estoy poniendo los sitios de muestreo, sino acá se puede ver en blanco. Todo esto es el área o por lo menos la distribución de los diferentes tipos de bosque de ciprés en el área de estudio, y básicamente vemos que para toda la distribución de la especie, en el norte de la Patagonia, en las provincias principalmente de Río Negro y sur de Neuquén, la especie va a experimentar un déficit de precipitaciones que se acentúa de alguna manera a medida que nos movemos hacia el oeste. De manera similar, para la temperatura, vemos que para todo el rango de distribución, de vuelta, ¿no?, estos serían, como muestro acá, ¿no?, los bosques más abiertos en el ecotono con la estepa, pensemos ahí en la ciudad de Bariloche, un poquito los bosques que cada uno conoce, y estos son situaciones en las cuales, digo, ya estamos pasados de la isla Victoria en los ambientes mucho más húmedos, ¿no? Y se puede ver cómo justamente el escenario climático va a ser un aumento de la temperatura, que en algunos casos, y para algunos tipos de bosques, va a ser mayor a los 3,4, 3,5 grados centígrados. Ese es el escenario final que va a tener que experimentar, o que va a estar experimentando esta especie, estos bosques, al final de este siglo. Si en lugar de tomar los datos anuales, tomamos, y acá en realidad no estamos tomando los meses completos de la estación de crecimiento, sino aquellos meses que en estudios previos, y como en este trabajo, se reconocen como los meses claves, de alguna manera determinantes, del crecimiento del ciprés, que son los meses que van desde octubre, noviembre y diciembre. Bueno, también encontramos eso, ¿no?, que solamente para esos 3 meses las condiciones de alguna manera van a ser desfavorables, ¿no? Y para estos 3 meses la reducción en las precipitaciones van a ser muy altas, como también les decía, los aumentos de la temperatura, que aún se ven más marcados tomando una escala temporal mucho más pequeña. Bueno, una manera que nos permite esto, bueno, como resultado final, elaborar este mapa que está basado en el índice de aridez, de vuelta tomando el escenario A2 de estos modelos globales y para ese periodo. Y básicamente, ¿qué nos está mostrando? Acá en esta línea negra podemos ver justamente ese umbral de crecimiento, que acá está establecido en un valor de 0, pero como decía yo antes, ¿no?, valores levemente también superiores a 0, de alguna manera resultan negativos para el crecimiento con una caída exponencial fuerte. Entonces vemos que por lo menos para la provincia de Río Negro y para gran parte de los bosques de la provincia de Neuquén, ningún bosque básicamente va a estar creciendo en condiciones óptimas, y que gran parte justamente de estos tipos de bosques, poniendo énfasis en aquellos bosques más esteparios, abiertos, marginales, como los bosques mésicos, pero
podemos ver que acá para la zona de Bolsón, esto también incluye gran parte de estos bosques mixtos que están a mayores altitudes, van a estar creciendo por debajo de su óptimo, representando esto marcadas caídas en su crecimiento. A esto le sumamos, hicimos un análisis topográfico también para entender un poquito sobre ese umbral de aridez también, y para los diferentes tipos de bosques, cuál era de alguna manera su situación topográfica. En este mapa lo que se pueden ver en diferentes colores es la exposición para los tipos de ciprés en el área de estudio, y quiero que presten especial atención principalmente a los colores rojos y a los colores naranjas, que muestran las exposiciones norte y oeste, que son aquellas que las que reciben más radiación, y vemos justamente como también en aquellos casos en que los bosques que están de alguna manera sufriendo, o que van a sufrir condiciones de aridez extremas por debajo de su óptimo, a su vez, presentan exposiciones que posiblemente magnifiquen el efecto del clima, y algo similar sucede acá cuando analizamos la pendiente, colores más oscuros de azul o celeste oscuro, muestran justamente bosques con pendiente alta, y de alguna manera acá quizás aparecen situaciones un poquito auspiciosas, como por ejemplo toda esta zona, ¿no?, de distribución del ciprés, que va a estar bajo condiciones extremas de aridez, y en exposiciones norte, pero uno ve que quizás la pendiente ayude, al ser más baja. Situaciones similares van a ocurrir también en esta zona sur, en las zonas de los alrededores del Bolsón y la zona sur de la provincia de Río Negro, y de alguna manera estos son los sitios que de alguna manera le van a poder brindar mayor resiliencia, o pensando en cualquier actividad o tipo de manejo, pensando en actividades de restauración de áreas quemadas, pensando en la potencialidad de la utilización del ciprés como una especie comercial. Estos justamente van a ser los sitios. Sinceramente, no vamos a poder encontrar sitios en donde el crecimiento va a ser el óptimo, porque la mayoría va a ser desfavorable, pero sí pensar justamente en estos nichos que se dan como consecuencia de la combinación un poquito de la pendiente y de la exposición. Bueno, como conclusiones de este trabajo, bueno, lamentablemente el panorama es bastante negativo para esta especie, y si bien nosotros no abarcamos toda su área de distribución, estaría faltando la parte en la provincia de Chubut, pero lo que tenga que ver principalmente con toda la provincia de Río Negro y gran parte de Neuquén, el crecimiento de esta especie va a estar por debajo de su óptimo, va a ser desfavorable en gran parte de su distribución actual. Esto es bueno dejarlo en claro. No modelamos nosotros una distribución futura como consecuencia del cambio climático. Estos efectos desfavorables van a ser mucho más marcados y mucho más fuertes en aquellos ambientes mésicos y secos donde tenemos básicamente no solo gran parte, la mayor parte de los bosques ciprés, sino también es donde ocurre la mayor tipo de actividades y uso antrópico de estos bosques. Y eso es importante recalcarlo, porque si bien el efecto va a ser mayor en algunos bosques mixtos, no está ahí justamente la mayor actividad y el mayor impacto que estos bosques o usos que vienen experimentando. Si bien es posible pensar, ¿no?, estas especies han estado acá por muchísimo tiempo, y uno puede pensar en función a estudios ecofisiológicos previos que existe una posible adaptación a los cambios en la precipitación, pero creemos que justamente esta va a ser muy baja, justamente estos aumentos muy marcados y fuertes, como les decía, de casi 4 grados en la temperatura, y principalmente por un incremento en la evapotranspiración en aquellos sitios en donde los suelos son poco profundos y básicamente tienen poca capacidad de almacenaje del agua, en lo que tenga que ver con las temporadas de invierno o comienzos de la primavera. Una cuestión que bueno, quedó para mostrar es que también, sumado a estos cambios medios del clima, me parece que es necesario complementar, y tenemos trabajos publicados al respecto, también entender cómo va a ser la respuesta a estos cambios extremos, y en este sentido lo que puedo decirles o adelantarles es que también justamente el escenario futuro implica una mayor frecuencia de eventos extremos de sequía, como los que hemos tenido en el siglo pasado, y básicamente la respuesta en todos los casos y para lo largo de todos los tipos forestales es una caída también en el crecimiento de esta especie. A pesar un poquito esto en el futuro, justamente un poco el ciprés de la cordillera es una de las especies que quizás que tenga mayor potencial para su utilización en plantaciones comerciales,
y de hecho hay bastante trabajo en lo que tenga que ver con la selección y el mejoramiento. Lo que habría que pensar, pensando en las condiciones climáticas futuras que voy a experimentar, es que estas iniciativas de utilización de esta especie deberían hacerse principalmente en sitios mésicos, más llevados quizás a su rango un poco más húmedos. Dentro de esto, trabajar con aquellos rodales, sitios que tengan exposiciones frías, húmedas, ¿no? Más hacia el sur, más hacia el este, y principalmente buscando suelos con poca pendiente y suelos profundos, de alguna manera para mitigar los efectos del clima. Gran parte de los incendios que ocurren en esta zona del norte, en la región norte de la Patagonia, ocurren justamente sobre bosques de ciprés de la cordillera. Entonces, de alguna manera también tenemos que pensar cómo podemos ayudar a esas iniciativas de restauración en ambientes incendiados, como también algunos degradados como consecuencia de usos históricos. Y tenemos que pensar que acá la recomendación es lo mismo, digo, los esfuerzos son finitos y deberían concentrarse justamente en aquellos lugares en donde el efecto del clima esté mitigado por las condiciones mésicas, la profundidad de los suelos y aquellas exposiciones. Es importante tener en cuenta, y acá, de alguna manera, trabajar conjuntamente con estudios como los que está desarrollando el grupo de Thomas Kiesberger y otra gente, en relación a mapas de ocurrencia de incendios, para de alguna manera también ver cómo esto se acopla justamente al crecimiento de la especie. Y en lo que tenga que ver quizás con el manejo silvícola de estos bosques nativos, básicamente se plantean dos situaciones para estos bosques. Bosques que de alguna manera no presentan decaimiento forestal, y en estos casos, perdón, bosques sin decaimiento forestal y con decaimiento forestal, y en aquellos bosques con decaimiento forestal, dado justamente lo que mostraba antes, ¿no? esta fuerte impronta que tiene los desvíos y los cambios medios en el clima sobre este tipo de procesos de decaimiento, me parece que hay que tener un manejo proactivo, de alguna manera anticiparse a estas caídas en el crecimiento, tener en cuenta que cuando ocurran esas sequías, varios árboles van a ser golpeados, poder identificar inmediatamente y tener un manejo proactivo que nos permita dar las mejores condiciones a los árboles que no son afectados por estas sequías, para poder mantener gran parte de esa masa residual. Y que en los bosques sin decaimiento y en esos lugares donde estamos promoviendo el manejo, quizás de vuelta, ¿no? Poner el énfasis y el trabajo o la mayor parte de la silvicultura en sitios, ¿no? En ambientes en los cuales no exista un estrés hídrico, y esto implica movernos no solamente a bosques mésicos, sino también en ambientes más húmedos, donde hoy de alguna manera esta especie coexiste con otras especies como el coihue, y tratar de pensar en que la silvicultura también tiene que ajustarse a esto, y en este sentido quizás evitar situaciones como las que ocurren después de raleos quizás muy, muy fuertes, que muchas veces responden a cuestiones económicas, y tratar de trabajar con raleos leves y progresivos, y no hacer intervenciones mucho más separadas en el tiempo y mucho más fuertes. Bueno, y con esto finalizo. Les quería agradecer a todos su atención, la participación, y bueno, quedo abierto a cualquier pregunta, consulta, comentario. Muchas gracias, Mariano. Ahí aquellas personas que quieran consultar o comentar puedan hacerlo en el chat, así que pueden ir escribiendo sus comentarios, consultas. Y mientras tanto, Mariano, ahí tenés dos comentarios si querés ir leyendo y contestando. Puedes acceder al Sí, chat de ahí. Sí. sí, hay un comentario de Graciela. Se observan muchos casos competencia post-incendio con cipreses con pinos. Se sabe si esta caída de crecimiento también se puede pensar para los pinos. Eh, mm, Lamentablemente, a pesar que el ciprés es una especie nativa, lo que, si bien, y justamente ahora, hace poquito tuvieron lugar las jornadas forestales patagónicas, y ahí se mostraban algunos resultados, yo creo que en algunos de estos ambientes, lamentablemente, especies exóticas como el pino van a presentar una mejor adaptación, principalmente en los ambientes más secos y esteparios. Entonces ahí, de alguna manera, si queremos también hacer prevalecer el ciprés en estas situaciones post-incendio, de alguna manera deberíamos ayudarlo haciendo una restauración activa, un control activo del establecimiento de los pinos. Y si en estas áreas que se prevé que sean tan relictual hay algún tipo de manejo, bueno, que nos preserve, bueno, un poco eso, ¿no? Lo que decía, yo creo que el ciprés va a tener gran capacidad de adaptación, y no es que para fines
de este siglo de alguna manera van a desaparecer, todos los bosques no, ni lejos. Lo que sí que posiblemente es que su crecimiento sea mucho menor, le cueste mucho establecerse, entonces de alguna manera digo, hay que poner mayor cuidado o preservación y principalmente pensar en algunas poblaciones que tienen alto potencial genético. Se presentaría la misma situación en la zona de Esquel. Yo creería que sí, gran parte ahí del escenario que mostraba para el sur de la provincia de Río Negro, en la zona de Bolsón, un poco por las condiciones, sería un poco similar, quizás un poquito yendo al sur, uno podría esperar que eso cambiase, pero veíamos también cómo era un poquito la variación, y uno a priori pensaría que los sitios más afectados iban a ser todo el rango de distribución hacia el norte, y sin embargo vemos que eso varía. Así que no me animo a aventurar algo puntual para los extremos, pero sí creo que la situación sería similar a la que se ve en esa transecta del Bolsón. Juan Pablo, buenas tardes. Todos los árboles a los que se les trajeron tarugos para la misión de anillos fueron mayores de 100 años. No se tomaron muestras en árboles jóvenes de ciprés. Sí, el sesgo justamente sí estuvo puesto justamente en buscar árboles lo más tipo longevos, porque podíamos o pretendíamos estudiar por lo menos 100 años o un poquito más de 120 años, que son los que tenemos registros climáticos. No hubo un sesgo justamente a árboles más jóvenes, y creo que la pregunta apunta a eso, ¿no? Si habría una respuesta diferencial entre los árboles más longevos y aquellos más jóvenes. En algunas especies se ve que, por ejemplo, para la araucaria esto está estudiado. En este caso lo que hay es una señal, una respuesta muy, muy fuerte justamente en la última mitad del siglo. Así que yo esperaría que esa respuesta sea igual, no sé si más marcada. Los árboles cuando son juveniles de alguna manera son un poquito más rebeldes y se independizan un poco del clima, pero es interesante quizás también poder trabajar y poder muestrear árboles más jóvenes para ver quizás cómo ha sido el crecimiento en las últimas 2 o 3 décadas y en individuos juveniles. Gracias, Mariano. ¿Puedes ampliar sobre registros climáticos que utilizaron registros globales? Sí. Bueno, básicamente nosotros lo que hicimos fue tratar de utilizar la base de datos del IANIGLA, que cuenta con diferentes registros climáticos para el norte de la Patagonia. Nuestra idea justamente, como ven, muestreábamos diferentes sitios, y un problema que tenemos con nuestros datos instrumentales climáticos para la Patagonia y para todo el país, pero por lo menos para la Patagonia, es que están situados básicamente cerca de las ciudades, ¿no? Y justamente tenemos un gran sesgo hacia los ambientes secos y mésicos, y no hay muy buenos registros o extensos hacia áreas más húmedas. Entonces lo que nosotros hicimos fue utilizar, eso lo expliqué, grillas climáticas del CRU, del instituto ahí en Inglaterra, y básicamente lo que hicimos primero fue hacer correlaciones de todos esos datos grillados con todas las series climáticas, los registros que teníamos tanto de precipitaciones como para temperatura, y encontramos correlaciones muy, muy altas, superiores al 0,8, que fue un poco lo que nos llevó a tomar la decisión de trabajar con datos grillados que nos permitían para todo el área de distribución de la especie y de los sitios de muestreo poder tener registros, de hecho, por casi 120 años. Que si usáramos solamente registros específicos instrumentales, en el mejor de los casos podríamos tener una serie de datos que llegue a 60, 70 años. Gracias, María, por la charla. Quizás aporte el tema, me encuentro con el desafío de reducir al máximo la demanda por sistema de riego en jardines, evitando, se pueden emplear especies nativas de corriente hídrico. Sí, bueno, eso es una estrategia muy buena, sumarlo. Creo que este tipo también de análisis sirve justamente también para los medios más urbanos, y justamente también tener en cuenta que puede ser, y pensando en esto, bueno, priorizar qué tipo inclusive de especies nativas plantar en función del área y el escenario climático futuro. ¿Qué consecuencias trae a la especie el estrés que sufre? El año pasado veíamos en la lenga caídas de hojas en febrero, lo que fue encuesta del ternero. Bueno, justamente el estrés puntual
lo que nosotros medimos fue umbrales, o sea, tomar el anillo de crecimiento como resultado de la expresión del crecimiento durante todo el año. Uno lo que puede ver es obviamente en el momento del estrés una pérdida en la conductividad de la especie. Muchas veces en el ciprés se ve algún tipo de, quizás diferente de la lenga, en lo cual justamente se ve esta caída, inclusive se ve caída, se ven hojas totalmente achicharradas, básicamente, como si fuera un otoño temprano. En el caso del ciprés lo que se puede ver es una disminución quizás del color del follaje, pero básicamente nosotros lo que estudiamos fue justamente esa caída en el crecimiento. Juan, ¿de qué tamaño son las grillas? Sí, ahí mataste, creo que son de... sí, son básicamente de... creo que son 25 kilómetros por 25 kilómetros. Si mal... A ver, no, o 50 kilómetros. De 1 grado, creo que son 50 kilómetros por 50 kilómetros. ¿Sí? Que nosotros lo que hicimos fue utilizar justamente 2 grillas, nos alcanzaban para cubrir justamente ese rango de un poquito más de 60 kilómetros de extensión. Pero me fijo, ahora se me hizo una laguna. ¿Hay alguna novedad, alguna especie nativa que se espere que ocupe el nicho del ciprés en zonas en las que vimos? Muy buena pregunta, Luna. Desconozco de la respuesta hacia otras. Quizás hay algunas especies arbustivas que presenten, quizás también por ser un poco menos longevas, especies arbustivas o arbóreas de menor porte que puedan adaptarse un poco más del ciprés, aunque igualmente dentro de los ecosistemas boscosos el ciprés es sin duda una de las especies que mejor está adaptada. Estoy pensando cuál podría llegar a ser. Va a depender también un poquito de las condiciones en las que crezca. Si esas especies están creciendo de alguna manera sin la competencia del ciprés o creciendo en el sotobosque. Pero estoy pensando qué especie podría llegar a ser. Bueno, todas las especies rebrotantes de alguna manera van a tener también quizás cierto tipo de ventaja por su establecimiento mucho más tarde y porque en muchos casos conservan gran parte del sistema radicular. Así que también esa podría ser una línea como para un poco mirar esto. León, ¿ya hay proyectos de restauración de bosques de ciprés y en qué zonas? Sí, existen varios. Yo no trabajo particularmente en eso, pero hay diferentes proyectos de restauración, tanto en zonas quemadas como en zonas degradadas. Sí, hay bastantes. Wally, ¿qué pasará con el banco de semillas que están en el ambiente de esos lugares, teniendo en cuenta que las especies o lugares entran como el futuro? Sí, en el caso de ciprés no se reconoce fuertemente el valor del banco de semillas, depende mucho también de esta caída episódica. No es una especie que presente un fuerte banco de semillas, pero sin duda lo que va a pasar es que, bueno, teniendo en cuenta estas condiciones, digo, la reproducción y esta especie que es diclina dioica, digo, genera un costo muy grande del crecimiento, o sea, perdón, de los fotosintatos o de la energía que el árbol puede crecer. Entonces, sinceramente, bajo este contexto y una disminución del crecimiento, uno también podría pensar que la reproducción de esta especie va a estar muy afectada, y eso ya de hecho hay estudios previos de otros colegas que muestran justamente también este impacto fuerte sobre los pies femeninos de esta especie cuando crecen justamente en exposiciones nortes que serían mucho más áridas, y como hay una caída en el crecimiento. ¿Cuál podría ser una alternativa para el futuro en aquellas zonas donde el ciprés ya no va a poder prosperar más? Sí, no sé si no va a poder prosperar más de vuelta. Digo, hay que pensar acá en estos modelos, nosotros no incluimos, y yo creo que no conozco que hayan modelos actuales para por lo menos el ciprés de la cordillera, en los cuales justamente se esté tratando de pensar en cómo va a migrar esa especie. Si bien el panorama es bastante oscuro y duro, yo pienso que se van a intensificar las condiciones de crecimiento para estas especies, y ahí también hay que ver un poquito qué pasa con los diferentes usos. Hoy, digo, muchos de estos impactos negativos se pueden
exacerbar dependiendo un poco también de las actividades que se desarrollen dentro de estos bosques. Así que yo creo que también un poquito va a venir de la mano. No puedo aventurar que dentro de 30, 40, 50 años, digo, el ciprés desaparezca. Yo creo que va a seguir estando, y uno, de hecho, a pesar de estos escenarios, ve regeneración en esos lugares, con lo cual hay establecidos individuos más jóvenes. ¿Cómo se relacionan tus datos con la exposición de bosque de ciprés que hemos registrado en los últimos años, principalmente en exposiciones nortes y con temperaturas? Sí, es muy interesante, Juan, lo que decís, porque yo creo que lo que hay, sin duda, es, acá hay cuestiones que empiezan a meter varias cosas. Uno es el crecimiento de la especie en este contexto de cambio climático, y también justamente los diferentes tipos de disturbios. Yo creo que también hay un proceso también de expansión de la especie, como bien vos sabés, que se debe también un poco al uso, ¿no? Y a la historia, principalmente al principal disturbio, que es el incendio. Entonces también gran parte en ese patrón de cambio o de expansión tiene que ver justamente con aquellos incendios o la dinámica de los incendios de finales de 1800 y inicios del siglo pasado, pero también, por ejemplo, está el trabajo clave de Ricardo Villalba, en que aún en esos ambientes en donde vemos la expansión, vemos que la expansión ocurrió cuando hubieron ventanas favorables para el crecimiento. Y justamente en aquellos momentos en que las condiciones de aridez se prolongaron durante varios años y varias décadas, no hubo crecimiento. Entonces no es que una cosa viene de la otra. Lo que yo creo es que frente a los escenarios climáticos, y pensando que esas ventanas más prolongadas de periodos beneficiosos van a reducir más, yo creo que vamos a estar viendo justamente una disminución en esta posible expansión o el establecimiento en zonas donde el ciprés hoy está establecido. Me interesaría ligar el cambio climático no solo al crecimiento de los árboles, sino también cómo esto afecta a la salud humana. Me refiero particularmente al polen de ciprés y un árbol exótico como el abedul, los cuales están incrementando los casos de alergias en la Patagonia. ¿Han estudiado los cambios producidos? No, la verdad que no. Yo no, y bueno, desconozco, sinceramente no, desconozco casos de estudio. Interesante, un estudio interdisciplinario entre especialistas en agroecología, médicos, energistas. Sí, y yo pienso que hay parte de estos, Alejandra, parte de estos estudios están de alguna manera ya en marcha y de vuelta, ¿no? Estas son proyecciones que de alguna manera, como decía en un momento de la charla, no tienen en cuenta, por ejemplo, los usos actuales. Y me parece que es importante esto, superponer un mapa de usos, un mapa de actividades, y ver también cómo diferentes tipos de uso, lo que tenga que ver con la ganadería, con el uso forestal, la extracción leñera en estos bosques, de alguna manera también afectan todo esto. En la zona del lago Puelo, en los incendios del 60 había mucha predominancia del ciprés, y ahora hay mucho radal y muy poco ciprés. Sí, bueno, también esto, Matías, un buen comentario, también tiene que ver un poco, muchas veces esto tiene que ver también con, ¿no? con el proceso de sucesión y la fase de desarrollo. Por lo general, sí, existe también en algunos lugares donde hay poco ciprés, y muchas veces también quizás todavía el ciprés no llega a tomar dominancia, y también es interesante también ver que los bosques que uno veía y conocía previamente estaban en otra fase de desarrollo en donde el ciprés sí dominaba sobre otras especies. Entonces muchas veces esto hay que analizarlo con cuidado, pero bueno, no quita que en algunos lugares puede estar sucediendo. Lo tenía como especie monoica. No, el ciprés es una especie diclina dioica. Una más, Juan, para pensarla. El bosque de ciprés no ha sido manejado en los últimos 100 años. ¿Qué es entonces crecimiento óptimo? Un árbol sujeto a altas densidades crece mucho menos radialmente, por lo que esta pregunta podría estar. Un árbol sujeto a altas densidades crece mucho más
menos radialmente, por lo que esta pregunta todavía está por ser contestada, ¿no? Totalmente, digo, esto incluye justamente, nosotros pusimos el sesgo en tratar de mostrar bosques que de alguna manera no mostraban, digo, impacto y tal cual decís vos, ¿no? No tenemos manejo. Eh, Igualmente, aún con la caída que puede haber de la competencia como proceso en rodales mucho más abiertos, el efecto del clima a nivel y crecimiento individual pesa mucho. Pero yo creo que es interesante preguntarnos cómo desde de alguna manera, silvicultura podemos de alguna manera mitigar, ¿no? ese efecto negativo y ver si de alguna manera podemos reducir esto. Yo creo que lo que faltaría ahí son experiencias o empezar a poder documentar experiencias donde ha habido manejo en las últimas 2 o 3 décadas y poder preguntarnos o medir justamente eso. En relación a lo planteado por Juan, la conexión de distintos sitios ecológicos para ciprés y ofenoclastro, tal cual, Santiago. Y ahora, bueno, vos estás al tanto que hay un trabajo recientemente publicado por colegas de Argentina, liderado por Natalia Politi en Argentina, pero con colegas en los cuales se han establecido todos estos fenoclústeres justamente para todos los tipos forestales de la Argentina. Ya hay análisis hechos para la región sur de Patagonia, para Isla de Tierra del Fuego, y justamente el otro día, conversándolo con Guillermo Martínez Pastur, vamos a empezar a trabajar justamente en ver cómo esos fenoclústeres justamente se acoplan a los diferentes tipos forestales y cómo justamente sobre eso podemos imprimir un mapa de cronologías de crecimiento del ciprés para ver cuál es justamente ese resultado. Respuesta anterior, los sobrevivientes de estos incendios son los que quedaron para hacerla adentro, por lo que estarías describiendo la situación de refugios, pero no necesariamente la de sitios más favorables para su crecimiento. No conviene complementar con estudios de manejo, claro, totalmente. Sí, pero bueno, digo, sobrevivieron a los incendios, pero también, por ejemplo, en la zona acá de Bolsón, Juan, y de los bosques mésicos y algo, muestramos todos bosques coetáneos post-incendio. Así que no necesariamente son todos los que sobrevivieron. Le digo, logramos tener esas series más longevas en los refugios para los sitios más séricos, pero para la mayoría de los sitios mésicos y húmedos son todos rodales post-incendio. Bueno, creo que pude ir respondiendo o intentando responder. Buenísimo, Mariano. Un montón de interés y preguntas. Así que, bueno, gracias nuevamente, un lujo, y gracias a todas y todos por participar. Estamos en contacto en próximos seminarios. Muchas gracias, Mariano. No, gracias a vos, Lucas, y un saludo para todos y todas.